En este capítulo sufriré a 38 grados de temperatura una tormenta de arena. Por mucha película de la momia que hayamos visto, como que no es lo mismo, ¿eh? No hay lugar de la moto y de mi cuerpo al que no haya llegado un grano de arena. Acabamos el capítulo anterior llegando a Al-Aaiún, pasando por la Puerta del Desierto, este tipo de construcción faraónica que hay a la entrada y a la salida de la ciudad. Solo cruzarla ya nos encontramos con el primer control policial, que aunque no fue tenso, sí que veréis que fue muy intenso. El Sáhara Occidental no deja de ser una zona de conflicto político, por lo cual yo ya me esperaba algo parecido. El primer problema ya apareció con el nombre que aparecía en el pasaporte, ya que yo utilizo Daniel, pero mi nombre en el DNI aparece descompuesto, así que ya no le coincidía bien las cosas. Mal empezamos. José, Daniel. Después quiso comprobar el modelo de la moto y la marca y el número de bastidor, pero bueno, menos mal que con el número de bastidor desistió porque estaba bastante complicado. A continuación le entregué una de las famosas fichas que llevaba, que aconsejo a todo el mundo que las lleve porque le va a quitar tiempo de espera y de problemas, ¿no? Y aún así, bueno, para algún problemilla más tuve porque me preguntó en qué hotel me iba a alojar y yo no me acordaba y me tuve que poner a buscarlo en el teléfono. Burj Safai. Burj Safa. Una costumbre que tienen es preguntarte a qué te dedicas en tu país. Bueno, pues nada, le contestas y listo. Le hacen foto a toda la documentación, toman nota de todo y nada, me devolvieron el pasaporte y continuamos. Bueno, nos vamos del restaurante Gardenia. Oye, según yo venís al Al-Aaiún, venir a comer aquí. Por 120 dirham, o sea 12 euros. Una parrillada de pescado riquísimo, un postre, un tiramisú, 2 Coca-Colas. Me voy a ir a visitar una zona en la que estuvo mi padre aquí. Él no estaba aquí en el Al-Aaiún, era un destacamento que había en la playa. Entonces queda 21 kilómetros y me voy a ir a ver. Aquí estos paran, hasta que no te dejan pasar. Aquí todo el mundo para y espera, Joder, mirad la arena, cómo se mete, cómo se mete en la carretera, fijaros. ¡Guau! La visita a esta playa tiene un componente sentimental para mí porque mi padre estuvo aquí destinado durante un año, así que le grabaré un poco de esta zona para que la recuerde. Esto es la playa de Al-Aaiún, ahí la veis. Todo esto, mira cómo viene la gente aquí a la playa. Playa a lo que es la ciudad de Al-Aaiún hay unos 22 kilómetros. Entonces, mucho viento, pero ahora mismo por lo menos no levanta arena, ¿vale? Porque viniendo para acá era horroroso. Venga, nos vamos de la playa y nos vamos al hotel.
Bueno, buenos días, son las 7:30 de la mañana. Este es el hotel Borsafai, que ya os enseñé ayer, aquí en donde hemos dormido esta noche. Estos son las afueras, la zona sur de Layún, ¿vale? Entonces hoy vamos a hacer esto. Desde Layún que estamos a Dakhla, ¿no? Vamos a ir todo pegado a la costa. Una zona, va a ser una etapa muy tediosa, ¿no? Son 500 kilómetros. Hoy aquí es lunes y los lunes no se trabaja, es como el domingo en España. Entonces, cuando fui a desayunar, me dicen que el café sí, pero que los croissants no los han traído porque es lunes y los lunes la gente se queda dormida. Entonces, bueno, pues me tomo un cafelito rápido. Uno de los problemas que podía tener en el día de hoy eran las gasolineras. Hay muchas gasolineras que te aparecen en el Google Maps y resulta que cuando llegas pues o están cerradas o están sin gasolina o están en construcción, etcétera, etcétera. Entonces yo me quería asegurar salir con el depósito completo y aparte llevaba un pequeño depósito flexible de 5 litros que también quería llenar. Una de las peores decisiones o más equivocadas que tomé en este viaje fue precisamente donde coloqué este depósito y veréis más adelante por qué. Acojonante porque a veces te encuentras a gente andando por la carretera en una dirección en la que vengo yo y que quedan 50 kilómetros y bueno, los ves ahí andando por la carretera. Es acojonante, ¿no? Joder, qué bonito, ¿no? Bueno, y aquí si pudiéramos parar, mirando las gasolineras y bueno, tengo una 58 kilómetros. Yo quería recostar a una que haya 150, pero no tengo claro que esté abierto, porque aquí me pone cerrado. En algunos sitios pone que es solo gasoil, entonces me agobia un poco dejarlo ahí a la aventura. Así que probablemente, aunque no lleve ni medio depósito, reposten esta de que me queda aquí a 50. ¿Pero a qué? Mira cómo se rasca contra el poste. Cuando llevas cientos de kilómetros por una carretera de línea recta en que solo ves arena por los dos lados, pues el sol te empieza a recalentar la cabeza dentro del casco y empiezas a hacer tonterías como esta, que no debemos hacerlas, pero bueno, son frutos del sobrecalentamiento mental. No sé si conseguís verlo en la cámara, pero si fijáis se ve claramente el polvo, la arena en suspensión, ¿no? La calima esta especie de nube blanquecina que hay ahí delante, que la parte derecha como está más no la hay, y ahí esa arena del desierto en suspensión, ¿no? Voy a echar una ojeada. Y me puedo acercar un poco, pero que es que no veía. Esto en su momento seguro que lo comió el mar, ¿eh? Mirad aquella franja naranja que como corre por allí. Bien, ya hemos cogido el desvío de Dakhla. Me tengo que bajar la pantalla porque hace un viento de la leche y me está pegando en los ojos. Entonces he bajado la velocidad y aguantar con el cuello.
ahí. Eran casi las 4 de la tarde y el idioma internacional de signos nunca falla. ¿Aquí se puede comer? Dakla. Ay no, Dakla para allá. Perdón. Sí, por aquí era. Pues digo que hoy, tuvo durillo, ¿eh? Pues eso, Dakla, una ciudad en construcción, porque yo veo que están construyendo hoteles y apartamentos por todos los lados para dedicarse al turismo surfero, windsurfero y kitesurfero. Hemos hecho 540 kilómetros de puro desierto, de los cuales los últimos 30, ahora parece que ha parado aquí, pero los últimos 30 con un ventarrón enorme. Al final hoy me toca comer de lo que tengo y ya cenaré de plato hoy. Aquí pensé que había llegado, pero no. Hacer overbooking en algunos hoteles de Marruecos parece ser que es algo normal. Y aunque yo había reservado la noche el día anterior, pues nada, lo fueron llenando según fue llegando gente y cuando llegué yo pues ni reserva ni leches, así que nada, me busqué otro sitio. Bueno, vamos a salir de Dakla ahora, ¿vale? Un montón de viento como cuando llegamos. Lo que nos espera hoy es esto. Estamos aquí en esta peninsulita de aquí arriba, ¿veis? Entonces hay que volver otra vez a la carretera y bajar y nos vamos ya en dirección a la frontera, ¿vale? Nos vamos a quedar a dormir cerca de la frontera para mañana, para mañana cruzar la frontera. Así que bueno, hoy tenemos sobre 300 kilómetros de carretera como la de ayer. Bien, pues nos vamos de Dakla. Yo no sé si sabéis que, si os suena a vosotros una ciudad española en África que llaman Villa Cisneros. Bueno, pues Villa Cisneros es esto, chicos. Vale, ok. ¿Hablas español? Ah, no lo sabía. No lo sabía. No, llego a saber que habla español y estamos aquí hablando en inglés. ¿Cómo? 3 años en España, trabajando. Sí, trabajando, sí. Muy bien. Muy bien. ¿Vivió en España? ¿En dónde? ¿Pero en dónde? ¿En qué sitio de España? En Canarias. Ya. Bueno, aquí lo veis, hemos salido de la península ya de Dakla. Esto es lo que nos queda. Vamos a pasar por Guerguerat, que es justo la frontera. Nouakchott, que ya está en la zona Mauritania, y Dakar. 1430 kilómetros nos quedan por Dakar, ¿vale? Así que venga, yo lo que espero es que por lo menos pare ya el viento, que parece que sí que ha parado, es curioso. Ahí, a 200 metros en esta dirección, pega el viento de narices. Mira, aquello que veis allá, eso es Dakla. Nosotros hemos tenido que... A ver, voy a poner la velocidad de crucero. Hemos tenido que dar toda la vuelta hasta el final y volver a coger esta carretera. No veníamos por esta carretera, se hemos desviado a la península de Dakla y es que no había otro alojamiento. Entonces, bueno, hemos tenido que perder ahí unos 15 kilómetros para allá o 20 y otros tantos para acá de vuelta, ¿no? Para volver a coger la carretera. Pero no nos quedaba otra opción. La carretera, como veis, ya ha cambiado, se ha empeorado bastante.
Hay que ir muy pendiente, que hay unos pedazos de agujeros de vez en cuando brutales, ¿vale? Y que porque me da la impresión de ya que va a ser así hasta cruzar la frontera. Y al fondo ves una neblina, siempre se ve una neblina ahí de arena, ¿no? Que parece que te viene ahí una tormenta de arena en tu dirección, ¿no? Y nunca ha llegado. Aquí estamos en el trópico de Cáncer, por aquí pasa esa línea, ahí está la señal, un viento de narices, y no me digáis que por allá no parece que viene una tormenta de arena. Acojona, ¿eh? El tío este solo aquí como un perro, macho, y un bote de 5 litros de agua. Bueno, ya me he hecho la foto aquí reglamentaria. Ya he puesto la pegatina de Ferrol al mundo en moto. Trópico de Cáncer. Así que aquí, no sé si se me oye, hace un ventarral de cojones. Mira para ahí. No se ve casi nada. Se ve poquísimo. Y hace muchísima arena. Muchísima arena en la carretera. Estoy a unas 2 horas de parar, pero es muy complicado. Mosca, fuera ahí, joder. Solo faltaría ahora ya, de que aparte de la arena, el viento, me tocaron los cojones las moscas. ¿Ves cómo te salta la arena para arriba de la carretera? Se sube por la moto para arriba. Me está entrando arena de por aquí delante hacia la cara. Bueno, Harley Davidson, esto me lo tenéis que estar pagando vosotros para probar vuestra moto, ¿eh? Pues esto sí que es una prueba ya, en medio de una tormenta de arena por todos lados. Si aguanta, es que la moto va. Si no aguanta, es que tenéis que seguir currando lo mejor. El que pone aquí, este cartel. Va a llevar despacio. Ruta muy peligrosa. Me cago en la leche. Ya, solo jodería, tío. Ahora, encima del viento, arena, todo eso. La carretera es peligrosa. No sé si sois realmente conscientes en el vídeo de lo difícil que está siendo esto, ¿eh? Joder, pensé que perdía la carretera. Curva a la derecha. A veces lo que hago es ir pendiente del navegador para anticiparme a las curvas, porque de vez en cuando hay tanta arena racheada por encima de la carretera que pierdes la sensación del asfalto, ¿no? Y la manera de que no te sorprenda es asegurarte en el navegador que sigue todo recto y ya está, tío. Fijaros, ¿ves? Parece que se pierde la sensación. Mira. Joder, tío. ¿Qué pasará? Amigos, no viví nunca una situación tan complicada solo en mi vida, ni con moto ni sin moto, así que a ver cómo acaba esto. Hoy la he pasado puta gente.